Y este fin de semana se realizó el lanzamiento de la campaña, la juntada de firmas que encabeza Alianza Nacional, sector liderado por Jorge Larrañaga, para reformar la Constitución e incorporar algunos elementos para mejorar la seguridad en el país. Uno de ellos es el allanamiento nocturno, el otro es que quienes cometen delitos graves cumplan el 100% de las penas. El Frente Amplio se ha plantado que está en contra, pero cuando uno analiza las propuestas, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad de, ante los problemas que hay en el país de inseguridad, cómo ven esto, por ejemplo, allanamientos nocturnos, la colaboración de las Fuerzas Armadas a la policía, el cumplimiento del 100% de las penas? Bueno, ahí hay que entrar a estudiar sobre el tema, ¿no? Nosotros hemos estado involucrándonos mucho sobre esta temática. Y la pregunta es, ¿por qué hay que esperar a hacer un allanamiento nocturno? ¿Cuáles son los fundamentos que indiquen que es mejor hacer un allanamiento nocturno? Hoy están todas las herramientas para hacerlo durante el día, durante la tarde, con un fuerte dispositivo policial. Hoy se puede hacer, de hecho se hacen, y en muchos casos tienen un alto aspecto positivo en este tema. Sí. Pero el tema de la flagrancia, Núñez, es decir, realizar el operativo en el momento en que, por ejemplo, la boca de pasta base está distribuyendo una situación que se denuncia, se verifica durante la noche, no así durante el día. Además estamos hablando de sitios que manejan escasa cantidad de pasta base, en este caso, o de otro tipo de drogas, que comercializan durante la noche y, bueno, si uno hace el allanamiento durante el día, la lógica indica que no va a encontrar allí la presencia de droga. Es parte de la discusión que hay que incorporar. Nosotros primero queremos discutir la generalidad. ¿Por qué siguen ingresando los niveles de droga a nuestro país, ¿no? ¿Cómo es que saltean los controles? Bueno, yo pienso que hay aspectos que se han corrompido en algunas áreas de control. O sea, si no, esto no sería posible. No sería posible que en Uruguay, un país tan chiquito, que tiene las fronteras bastante controladas, exista este ingreso. Se ha comprobado también que hay producción interna en el país, pero para producir esa droga se necesitan determinados productos químicos que deben ingresar del exterior. O sea, faltan, desde nuestro punto de vista, algunos aspectos de control. ¿Y usted considera que en esta discusión vamos a trazar un paralelismo que algunos pueden considerar poco feliz, ¿no? Pero cuando se hablaba del contrabando, de combatir el 0 kilo y no la 0 tonelada, es decir, ¿usted cree que hay un error en enfocar la cuestión en las bocas de pasta base y no en cómo ingresa la droga a nuestro país? Porque ahí también viene un planteo que tiene que ver con la seguridad, con nuestros pasos de frontera, con cuál es la situación, por ejemplo, de la radarización al norte del Río Negro para evitar que esas avionetas a las que estábamos tan acostumbrados vinieran de Paraguay fundamentalmente con marihuana, sigan bajando en los campos uruguayos. ¿Cree que hay que enfocarla ahí la cuestión? Creo que son las dos al mismo tiempo, pero hay que ir a lo grueso, digamos, porque es imposible justamente por la movilidad que tienen a veces la venta en las bocas, que además hoy no se hace exclusivamente en un espacio físico fijo, también hay deliveries, ¿no? de droga que lo llevan a distintos lugares, que se hace transitando por las calles. Entonces no hay solamente un lugar físico, tal vez hay un lugar donde se guarda, pero tenemos que entonces entrar a combatir, nos parece, de manera mucho más potente el ingreso de la droga. Y acá creo que es importante entonces que discutamos qué pasa, por qué sigue ingresando, cuál es la dificultad que permite que se pueda colar este tipo de procedimientos a la interna de nuestro país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que Uruguay es un país muy chico, o sea, no debería ser tan difícil controlar estos ingresos. Y cuando esto pasa, yo creo que hay aspectos que se han ido corrompiendo en algunas áreas que hay que visualizar, hay que estudiar en profundidad. El fiscal de Corte decía, bueno, en todos los países de nuestro continente hay allanamientos nocturnos. Usted decía, no se puede hacer de día. Bueno, por algo en todos los países de nuestro continente se está utilizando la herramienta de hacer allanamientos nocturnos. Efectivamente, es así. Ahora, ¿qué resultados ha tenido? ¿No? O sea, en la región, todo este conglomerado de propuestas que está haciendo Larrañaga ahora han fracasado en todos lados. En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en México, en Brasil. O sea, los niveles de violencia son cada vez mayores, no se han logrado frenar los niveles de violencia, los niveles de delincuencia. El narcotráfico cada vez se amplía más
Entonces creo que en general estas propuestas lo que hacen justamente es retroalimentar el narcotráfico, ¿sí? Porque encuentra vías, encuentra alternativas para hacerse de sus posibilidades y continuar incluso ampliándose, ni siquiera manteniendo el nivel que venían en cuanto a la venta ilegal de sustancias previo a estas acciones, sino que luego de estas acciones estamos fortalecidos. En Guatemala, por ejemplo, se está discutiendo y de hecho han comenzado un proceso inverso, o sea, están intentando desmilitarizar lo que habían realizado, porque están viendo que eso no les está dando resultados, que aumentaron los niveles de violencia, que aumentaron los asesinatos, y el narcotráfico sigue ampliándose. En México es el ejemplo más claro. México tiene una gran parte de su seguridad militarizada y sin embargo es el país más violento. Van asesinando 93 candidatos ahora de cara a las elecciones que se van a hacer en este país. O sea, y esto está muy atado a esta situación de delincuencia, que obviamente esto no lo ha frenado. Nosotros decimos, bueno, hay que discutir en profundidad, de manera integral. Yo creo que las medidas aisladas, ninguna de por sí es buena, ninguna de por sí va a resolver esta temática. Bueno, la Rañada propone 4, ¿no? Que es el cumplimiento del 100% de la pena, está hablando de una cadena perpetua que es revisable a los 30 años, la creación de esta policía militar, entre otras cosas, es decir, claro, es un paquete de medidas lo que se le está poniendo a consideración. Es un paquete que está, digamos, pensado una vez cometido el delito o en una parte, digamos, combatir una parte, ¿no? Para que no llegue, digamos. Ahora, ¿cuáles son las causas culturales y sociales que generan estos niveles de violencia, ¿no? Estamos en sociedades cada vez más violentas y esto yo entiendo que no se resuelve exclusivamente con mayor represión. La represión tiene que estar, ¿sí? El combate al delito, al narcotráfico, tiene que estar. Ahora, hay causas culturales que hacen que lamentablemente la vida sea muy poco valorada. Entonces, por eso también, de repente, cuando el comentario, ¿no?, que hace la vecina al vecino o a veces nosotros mismos, lo mató por 200 pesos, ¿sí? Porque hay un problema en cuanto a cómo se está catalogando, en cómo se está sintiendo el valor de la vida, ¿sí? Y sobre esto tenemos que trabajar. Y esto es un aspecto que nos involucra a todos y es de largo aliento. Diputado, en algún punto las políticas sociales han fracasado en el sentido de las transferencias monetarias funcionaron. La gente cobra, es evidente que los montos son bajos, pero la gente cobra lo que tiene que cobrar. Sin embargo, cuando vamos a mirar esa misma familia que recibe la transferencia monetaria, tiene dificultades en la inserción social, dificultades en la inserción en el sistema educativo. Estoy pensando el propio presidente de la República, que cuando está en San Luis y los vecinos le hablan de 3 adolescentes que en el barrio están identificados por la gente como los que cometen, como que roban, cometen delitos, y el presidente pregunta si se sabe si esos adolescentes, cuál es su trayectoria, y lo que el presidente está preguntando es por su trayectoria social. Está preguntando si su familia tiene cobertura Mides, si están en el sistema educativo. Es decir, un problema, una carencia, una debilidad ahí, en esas políticas sociales. Sí, yo creo que nuestras políticas sociales y las políticas integrales de estos últimos años han sacado a miles de uruguayos de la pobreza, ¿sí? De la pobreza medida en términos económicos. Ahora tenemos una pobreza mayor que no solamente está focalizada en estos colectivos sociales, sino que es mucho más general, que es la pobreza cultural. O sea, y sobre eso no hemos logrado, me parece, desatar una pelea global como país. Y pongo como ejemplo central justamente el valor de la vida. O sea, cuando mueren tantas mujeres asesinadas por su pareja, ¿no?, en su casa, ¿no?, porque ahí tenemos un problema también a trabajar. Esto no es algo que sucede afuera, ¿no?, que la señora va caminando por la calle y, bueno, la robaron y la asesinaron. No, en el interior de las casas. Entonces, ahí hay un tema que obviamente el Uruguay y las sociedades en el mundo, sobre todo, están resolviendo los problemas habituales que puede llegar a tener cualquier familia, cualquier persona, cada vez con mayor nivel de violencia, cada vez con mayor agresividad y con la vida valiendo menos. Entonces, ¿cómo desatamos desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural, un trabajo para que esto sea calificado,
para que la vida sea algo realmente a considerar, que no sea vivido justamente solamente como un instante. Y bueno, como es un instante y en realidad vale eso, lo que implica un abrir y cerrar de ojos, bueno, no me importa qué hago, ni me importa qué le va a pasar al otro. Y esto tiene que ver, y ha sido estudiado en la región, en cómo se comportan determinados colectivos que cometen delitos, ¿no? Entonces usted admite que sí, que ahí hay un fracaso en la transformación. Sí funciona la parte económica, monetaria, claro, pero la transformación social y cultural, ahí hay carencias importantes. Hay carencias muy grandes, claro. Usted comparte una reflexión que hacía Leyera en esa entrevista que dio al diario El Observador y que desató una gran polémica. Él decía, todo empieza en las cárceles. Y aseguraba que hay toda una forma de vivir, hay toda una cultura que surge en las cárceles y que permeó a la sociedad. ¿Cree que particularmente a la hora de atender el problema del sistema carcelario, los 13 años del gobierno del Frente Amplio no supieron dar en el clavo con qué hacer para impedir que esa lógica carcelera impregne los barrios? Bueno, yo creo que es una afirmación interesante, ¿verdad? Yo no sé si todo nace desde ahí. Evidentemente, sí hay comportamientos culturales y sociales que han retroalimentado la sociedad. Y hay muchos estudios en nuestra región, sociológicos, psicológicos, de cómo esto ha tenido un ida y vuelta, ¿no? Y cómo a veces los cambios normativos y el endurecimiento de penas ha retroalimentado lo anterior. ¿En qué sentido? Porque, bueno, no va preso por 2 años por un robo común. No, va preso por un robo que además generó, no sé, hizo 15 disparos y se enfrentó con la policía. Y eso le da cierta robustez a la propia interna de convivencia carcelaria. Entonces, no siempre el aumento de penas es algo que frene esto. Todo lo contrario. Hay muchos casos que lo plantean como un aspecto que ha potenciado justamente la violencia porque los hace más fuertes pensando en el después del delito. O sea, no solo están pensando en el día que cometen el delito, sino después, si llegan a caer, como se le denomina, bueno, ¿qué va a pasar cuando estén en la cárcel? ¿Cómo se van a presentar frente a el resto de presos? Entonces, obviamente que trabajar sobre las cárceles es central. Los aspectos que se señalaron con total crítica y con total acierto, en mi punto de vista, respecto a la superpoblación, a las condiciones a veces no adecuadas para intentar reinsertar a muchas de esas personas, es clave. Tal vez no todos puedan reinsertarse en el mismo tiempo, pero hay que apuntar a que puedan llenarse de herramientas para, bueno, incorporarse a la sociedad desde otro lugar, con otra mirada. ¿Hay que construir más cárceles? Yo no sé si hay que construir más cárceles, creo que hay que mejorarlas, las que están. Tal vez mañana nos demuestran que es necesario construir una mejor porque es más económico, porque es mejor, no sé. Pero lo que sí estoy seguro es que hay que mejorar las condiciones de encarcelamiento que hoy existen. Hay ejemplos en torno a que los jóvenes, sobre todo, que habían cometido delitos, que estuvieron en el inicio y transitaron por procesos socioeducativos y con inserción laboral, finalizando su etapa, fueron totalmente exitosos. Entonces creo que por ahí tenemos que ir transitando. Tal vez son experiencias micro que no son del impacto que necesitamos, pero sí son experiencias muy positivas. Y si hay 300 gurises que hoy se reinsertaron, están trabajando y están sintiéndose parte de una comunidad, se están sintiendo trabajadores, uno dice yo soy metalúrgico, yo soy trabajador de la construcción, yo soy panadero y no soy más un delincuente, quiere decir que ganamos en un plano y hay que seguir por ese camino.